Yo maté a mi mejor amigo con mis propias manos. No por amor ni por celos, sino porque su traición me robó el alma de mi familia. La sangre aún tibia en mis dedos cuando vi su rostro. No de sorpresa, sino de alivio. Lo merecías, Javier. Y en ese instante, supe que la venganza no era un fin, sino el comienzo de mi propio infierno. Un ciclo que devoraría todo lo que quedaba de mí. Me llamo Javier Ruiz, y vivo en las entrañas de Sevilla. Esa ciudad donde el Guadalquivir susurra secretos antiguos bajo puentes de hierro forjado, y las naranjas cuelgan como promesas amargas en los patios escondidos. Era el año 2018, y yo era el heredero invisible de una fortuna construida con aceite de oliva y viñedos en las colinas de Córdoba. Mi padre, don Manuel Ruiz, había levantado el imperio Ruiz Aceites desde la nada, después de la guerra civil, con manos callosas y una voluntad de granito. Yo, su único hijo, estudié en Madrid, en la Complutense, Economía y Derecho, para volver y modernizar el negocio, exportaciones a Europa, alianzas con distribuidores en Italia y Francia. Todo parecía perfecto, hasta que entró él en nuestras vidas, Carlos Mendoza, mi mejor amigo desde la infancia. Nos conocimos en el Colegio San Fernando, en el barrio de Triana, donde los niños corríamos descalzos por las calles empedradas, robando higos de los huertos ajenos. Carlos era el carismático, el que siempre tenía una sonrisa que desarmaba a las maestras y un chiste que hacía reír a las chicas. Yo era el serio, el que calculaba riesgos antes de saltar al río en verano. Pero éramos inseparables. Hermanos de sangre, decíamos, cortándonos las palmas con un cuchillo de cocina oxidado y jurando lealtad eterna. Él se mudó a Sevilla con su familia huérfana de Andalucía rural, y yo lo acogí como a un hermano perdido. Cuando volví de Madrid en 2015, con mi título en la mano y un plan para digitalizar las fincas, Carlos ya era un lobo en piel de cordero. Había estudiado en la Universidad de Sevilla, pero en lugar de libros, devoraba contactos políticos locals, banqueros de Málaga, incluso un primo lejano del alcalde. Javi, el mundo no se gana con números, se gana con favores, me decía, mientras compartíamos cañas en la Alameda de Hércules. Yo lo ignoraba, confiando en la lealtad de nuestra sangre mezclada. Mi padre, envejecido y con el corazón débil, lo vio como un hijo adoptivo. Carlos tiene fuego, Javier. Tú tienes cabeza. Juntos, seremos invencibles. El conflicto empezó sutil, como el veneno en el vino. En 2016, propuse una fusión con una cooperativa en Jaén para expandir la producción orgánica. Carlos, que había entrado como gerente de ventas gracias a mi insistencia, sugirió una alternativa, una sociedad con Mendoza Inversiones, su propia empresa fantasma registrada en las Islas Canarias. Es más rápido, Javi. Acceso a fondos europeos sin burocracia. Mi padre, confiando ciegamente, firmó. Yo protesté, pero era su palabra contra la mía. Eres paranoico, hijo. Carlos es familia. La traición se reveló en una noche de tormenta, el 15 de mayo de 2017. Estaba en la oficina del Cortijo Principal, en las afueras de Sevilla, rodeado de facturas y contratos amarillentos. El viento azotaba las persianas de madera, y el trueno retumbaba como un presagio. Llamé a Carlos para discutir los balances trimestrales, pero su voz al teléfono era evasiva, como si masticara mentiras. Ven al almacén, Javi. Hay algo que debes ver. Corrí bajo la lluvia, el barro salpicando mis botas, el corazón latiéndome con una premonición que no quise nombrar. Allí, entre barriles de aceite y sacos de semillas, lo encontré, pilas de documentos falsificados, transferencias bancarias desviadas a cuentas offshore, y un contrato que cedía el 51% de Ruiz Aceites a Mendoza Inversiones. Mi padre había firmado hace meses,
sin leer las letras pequeñas, convencido por las promesas de Carlos de proteger el legado. El dinero de la familia, herencia de mi abuelo, ahorros de mi madre muerta en un accidente de coche cuando yo tenía 10 años, se evaporaba en yates y propiedades en Marbella. Carlos estaba allí, de pie junto a un contable nervioso, con una sonrisa que era puro veneno. Es negocio, Javier. Tu padre está viejo. Yo lo haré grande. La furia me cegó. Lo empujé contra una pila de sacos, el aceite derramándose como sangre dorada. Eres un ladrón, un traidor. Él se rió, limpiándose el polvo del traje Armani que yo le había regalado en su cumpleaños. Tú eres un niño jugando a ser hombre. Firma la renuncia, o mañana los bancos embargan el cortijo. Tu padre morirá en la calle. En ese momento, lo odié con una intensidad que me quemaba las venas. Pero no actué. Me fui, temblando, jurando en silencio que pagaría. Al día siguiente, mi padre sufrió un infarto al enterarse. Murió en el hospital de Sevilla, con mi mano en la suya, murmurando, perdóname, hijo. Confié en el diablo. El duelo fue un abismo. Enterré a mi padre en el cementerio de San Fernando, bajo un olivo centenario, mientras la prensa local especulaba sobre la crisis en Ruiz Aceites. Carlos tomó el control, despidiendo a los jornaleros leales, vendiendo parcelas para pagar deudas ficticias. Yo, despojado de todo, me mudé a un apartamento miserable en el centro, sobreviviendo de trabajos esporádicos como traductor freelance. Pero la semilla de la venganza germinó en la oscuridad. Comencé a planear, noche tras noche, investigando sus debilidades, deudas ocultas, amantes, un vicio por el póker en casinos clandestinos de Cádiz. Elena, mi hermana menor, fue mi ancla y mi tormento. 10 años más joven que yo, con el cabello negro como el mío y ojos verdes heredados de nuestra madre. Ella era la artista de la familia, pintando murales en las paredes de Triana. Javi, déjalo ir. Papá no querría esto, me decía, mientras me servía un plato de gazpacho en su pequeño estudio. Pero yo veía en sus ojos el mismo fuego. Ella había perdido su beca en la Escuela de Bellas Artes cuando Carlos cortó los fondos familiares. Elena era el personaje intermedio, la que mediaba entre mi rabia y el mundo, pero también la que me empujaba sutilmente. Si no luchas, ¿quién lo hará por nosotros? Los meses se convirtieron en un laberinto de Toantín. Contacté a un abogado en Madrid, un viejo amigo de mi padre. Pero las leyes españolas eran un muro, fraude probado, pero sin pruebas irrefutables. Carlos saldría impune. Dinero. Eso era el conflicto central. Él nos había robado el alma económica de la familia, manchando nuestro nombre en los mercados. La sociedad murmuraba en las tabernas, los Ruiz, arruinados por un hijo postizo. Danos. Dinero. Familia, todo entrelazado en una red de traición. Una noche, en un bar de flamenco en la calle Betis, vi a Carlos con su nueva prometida, una rubia de Bilbao con joyas que brillaban como mis pérdidas. Bailaban, ajenos al mundo, y yo, oculto en las sombras, juré que su felicidad sería efímera. La venganza no sería legal, sería personal, visceral. Empecé a seguirlo, anotando rutinas, gimnasio en Nervión los lunes, cenas en el Rinconcillo los viernes. Pero necesitaba un catalizador, algo que lo rompiera desde dentro. Y entonces llegó el primer paso, a que su email con ayuda de un informático de la universidad, un chico llamado Pablo que odiaba a los ricos. Encontré correspondencia con un inversor ruso, planes para vender la marca Ruiz a una multinacional china, borrando nuestro legado. La ira me consumía, pero la contuve. Envié copias anónimas a la prensa local, sembrando dudas. Carlos lo negó todo, pero las acciones cayeron un 15%. Pequeña victoria, pero insuficiente. Necesitaba más.
Elena me advirtió, esto te está cambiando, hermano. La venganza es un fuego que quema al que lo enciende. Yo la abracé, oliendo a trementina en su ropa. Y mentí, solo justicia. Pero en el fondo, sabía que era odio puro, una obsesión que me aislaba. Amigos se alejaban. Amantes huían de mi mirada atormentada. Sevilla, con su sol implacable, se convertía en una prisión dorada. El plan se solidificó en una visita al cortijo abandonado. Caminé por los viñedos secos, pisando uvas marchitas, y recordé las risas de infancia con Carlos. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Por ti, padre, susurré al viento. La decisión fue irrevocable, lo destruiría, pieza por pieza, hasta que suplicara piedad. Pero el destino, caprichoso como un torero, tenía otros planes. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos clandestinos. Me infiltré en el mundo de Carlos, fingiendo reconciliación. Le envié un mensaje, necesito hablar. Por el bien de la memoria de mi padre. Se encontró conmigo en un café discreto en la Plaza de España, sus ojos escudriñando los míos como un depredador. Javi, hermano, has sido duro para todos. Su hipocresía me revolvió el estómago, pero sonreí, ofreciéndole la mano. Empecemos de nuevo. Ayúdame a volver al negocio. Me contrató como consultor externo, un puesto humillante con salario mínimo. Pero era la puerta. Desde dentro, vi la podredumbre, contables comprados, empleados aterrorizados por despidos masivos. El conflicto social estalló cuando despidió a 20 jornaleros en Córdoba, hombres con familias que dependían del aceite Ruiz para sobrevivir. Marchas en las calles, pancartas con Mendoza ladrón, y yo, en las sombras, alimentando el fuego con panfletos anónimos. La policía intervino, pero Carlos, con sus contactos, evadió cargos. Es el precio del progreso, me dijo en una reunión, mientras firmaba cheques para sobornos. Elena se involucró más de lo que debiera. Descubrió que Carlos tenía una aventura con la esposa de un socio, una mujer llamada Isabel, casada con un banquero de Madrid. Úsalo, Javi. Rompe su matrimonio, su reputación. Su voz temblaba de rabia contenida, pero en sus ojos vi el conflicto. Ella amaba a Carlos una vez, en secreto, durante nuestra adolescencia. Era un sueño tonto, confesó una noche, llorando en mi hombro. Pero me traicionó a mí también, robando mi futuro. Elena se convirtió en mi cómplice involuntaria, filtrándome fotos comprometedoras que ella misma tomó en una fiesta. La Toantín se volvió adictiva. Pasaba noches en vela, trazando mapas mentales de su vida, deudas de juego que ascendían a 200.000 euros en el casino de la Línea, un hijo ilegítimo en Málaga que ignoraba, y un secreto médico cáncer de próstata en etapa temprana, oculto para no asustar inversores. Lo chantajeé sutilmente, enviando una carta anónima, sé de tu tumor. Vaga o revélalo. Entró en pánico, transfiriendo 50.000 euros a una cuenta que rastreé hasta un prestamista local. El dinero no era para mí, lo usé para pagar deudas de los jornaleros despedidos. Un acto de justicia poética. Pero la desesperación me carcomía. En un espejo roto de mi apartamento, vi un rostro demacrado, ojos hundidos como pozos de tinta. Estás perdiendo el alma, me dije. Pero la voz de mi padre resonaba, defiende lo nuestro. El DAN de símbolo 1F1 familiar era el núcleo, Ruiz Aceites no era solo aceite. Era historia. Raíces en la tierra andaluza. Carlos lo convertía en un producto genérico, exportando a China con etiquetas falsas. La ley española, con su burocracia lenta, no bastaba. Necesitaba algo más crudo. Un encuentro casual con Pablo, el jeque, en un bar de Triana, cambió el rumbo. Puedo hackear su teléfono, Javi. Todo, mensajes, ubicaciones. Acepté,
Y pronto tuve grabaciones, llamadas a un sicario en Gibraltar para silenciar a un testigo del fraude. El miedo se mezcló con la furia. ¿Me mataría si lo descubría? Intensifiqué la vigilancia, llevando un cuchillo en el bolsillo, reliquia de mi abuelo. El primer golpe real llegó en una junta de accionistas en el Hotel Alfonso XIII. Carlos presentaba expansiones, pero yo, desde mi asiento de invitado, proyecté slides anónimos, extractos bancarios, emails incriminatorios. El salón estalló en murmullos, inversores furiosos exigiendo explicaciones. Él palideció, acusándome, esto es calumnia, Javier. Pero las pruebas eran irrefutables. La policía llegó al día siguiente, allanando sus oficinas. Arresto domiciliario. Titulares en El País, escándalo en el aceite andaluz, traición familiar. Elena celebró conmigo esa noche, abriendo una botella de vino de Jerez. Lo has hecho, hermano. Pero su abrazo era tenso, y en su mirada había H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN incipiente. Y si él contraataca. Ignoré la advertencia, ebrio de victoria parcial. Carlos me llamó esa medianoche. Voz ronca, me las pagarás, Javi. No sabes con quién te has metido. Colgué, pero el sueño no llegó. Soñé con mi padre. Su rostro acusador, no manches tu sangre. La reacción en cadena fue inmediata. Los medios devoraron la historia, pintándome como el hijo vengador, a Carlos como el villano oportunista. Mi reputación renació, ofertas de trabajo en cooperativas rivales. Pero el conflicto se profundizó, la familia se dividió. Tíos lejanos, que habían apoyado a Carlos por codicia, me declararon guerra legal, demandando mi interferencia maliciosa. Dinero y Dan de símbolo 1F1 colisionaban en juicios eternos. En medio de esto, conocí a Ana, una periodista de Canal Sur, investigando el escándalo. Sus ojos castaños, inteligentes, me recordaron a mi madre. Tu historia es épica, Javier. Pero vale el precio. Cenamos en un restaurante escondido en Santa Cruz, compartiendo paella y confidencias. Ella vio mi vulnerabilidad, la grieta en mi armadura de venganza. Déjalo ir. Vive. Por un momento, lo consideré, besándola bajo las luces tenues. Pero al amanecer, un mensaje de Carlos, celo de Ana. Cuidado. El terror se instaló. La seguía ella ahora, no a él. La paranoia crecía, sombras en cada esquina de Sevilla. Elena me confrontó, estás destruyéndote. Para. Pero el fuego ardía demasiado. La venganza era mi oxígeno, y yo, ahogándome en ella, no podía parar. La amenaza de Carlos me impulsó a acelerar. Reuní aliados, los jornaleros, ahora un grupo informal de los olvidados, dispuestos a testificar por un pago simbólico. Pablo hackeo más profundo, revelando transferencias a paraísos fiscales y un soborno al inspector de aduanas en Algeciras. Presenté la evidencia al juez en Sevilla, un hombre severo llamado López con reputación de incorruptible. Señor Ruiz, esto podría enterrar a Mendoza para siempre. Firmé la denuncia, el bolígrafo temblando en mi mano. Mientras, mi relación con Ana florecía en secreto. Paseábamos por el Alcázar al atardecer, sus dedos entrelazados con los míos, hablando de sueños rotos. Quiero escribir un libro sobre familias destrozadas por el dinero, me dijo una tarde, recostada en la hierba del parque de María Luisa. Yo asentí, pero mi mente divagaba a planes oscuros. La culpa me roía, la ponía en peligro. Una noche, en su apartamento en el barrio de Los Remedios, le confesé parte, Carlos me quitó todo. No pararé hasta recuperarlo. Ella se apartó, ojos llenos de lágrimas. La venganza te consum, Javier. ¿Y si pierdes lo que queda? Su rechazo fue un golpe, pero lo usé como combustible. Elena, siempre la mediadora,
Intentó reconciliarme con el mundo. Organizó una cena familiar en su estudio, invitando a tíos y primos. Por papá, insistió. Fui, pero la tensión era palpable, miradas acusadoras, cuchicheos sobre el loco vengativo. Mi tío Ramón, aliado de Carlos, me espetó: has destruido el nombre Ruiz con tus delirios. La PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb ESTALLO. Tiré el plato de jamón ibérico. Gritando, él nos destruyó primero. Salí furioso, bajo la lluvia de otoño, jurando cortar lazos con todos. El CA otra o se gestaba en las sombras legales. El juicio preliminar se fijó para diciembre de 2018, en el Palacio de Justicia de Sevilla. Carlos, bajo fianza, me acechaba en los pasillos, susurrando: retira la denuncia, o tu hermana paga. Elena, al enterarse, me suplicó: no lo hagas. Tengo miedo. Pero su miedo avivó mi determinación. La protegí instalando cámaras en su puerta, un acto que la enfureció. Me tratas como a una prisionera. Nuestra relación se resquebrajó, el conflicto familiar alcanzando su cenit. En paralelo, la desesperación de Carlos se manifestaba en errores. Apostó todo en una partida de póker en Cádiz, perdiendo 100.000 euros. Desesperado, contactó a prestamistas mafiosos de la Costa del Sol, prometiendo pagos con acciones de Ruiz. Pablo interceptó las llamadas: si no pago, me cortan las manos. Sonreí en la oscuridad de mi habitación, imaginando su pánico. Envié tips anónimos a la Guardia Civil, desencadenando redadas en sus propiedades. Perdió el yate en Marbella, la casa en Nervión. Su prometida lo dejó, llevándose joyas y dignidad. Pero el H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN me visitaba en sueños. Soñaba con Carlos niño, compartiendo mangas en el río, riendo bajo el sol andaluz. ¿Era él el monstruo? ¿O yo lo había creado con mi ceguera? Ana me escribió: te echo de menos, pero no al vengador. Respondí con silencio, enterrando el dolor bajo capas de ira. El twist menor llegó en una reunión con López. Una prueba clave, un email, estaba falsificado por Pablo para presionar. Si se descubre, usted va a la cárcel, Ruiz. El pánico me invadió. Había cruzado la línea legal. Corregí el error, pero el daño estaba hecho. Carlos contrató detectives privados, descubriendo mi conexión con Pablo. Una noche, 2 matones me esperaron en el puente de Triana, puños volando bajo la luna. Escapé herido, costillas magulladas, sangre en la camisa. Elena me curó, lágrimas cayendo: basta, Javi. Esto no es justicia. Aún así, continué. Saboteé una entrega de aceite a Italia, contaminando lotes con agua salada inofensiva, pero ruinosa económicamente. Carlos perdió un contrato millonario, culpando a empleados. Despidió a 10 más, incluyendo al contable leal que me había ayudado. La reacción en cadena: huelgas en las fincas, bloqueos en las carreteras de Córdoba. La sociedad andaluza, con su orgullo campesino, se volvió contra él. Fuera los traidores, coreaban en las plazas. Personalmente, toqué fondo. En una borrachera solitaria en la Carbonería, un tablao de flamenco, vi a una bailaora que me recordó a mi madre. Bailaba con pasión cruda, pies pisando el dolor. Lloré, reconociendo mi propia danza con la muerte. Al amanecer, caminé por las calles vacías, el Guadalquivir reflejando mi rostro fracturado. Padre, esto es lo que querías. Elena me salvó esa vez, arrastrándome a su estudio. Eres más que esto. Hablamos hasta el alba, compartiendo recuerdos: la muerte de madre, el consuelo mutuo, la promesa de protegernos. Juré pausar, pero era mentira. El fuego interior ardía, inextinguible. El juicio se acercaba, y con él, el clímax.
Carlos, acorralado, propuso un trato, devuelvo el 30%. Y paramos. Rechacé, queriendo su ruina total. Poco sabía que el destino tejía una red más fina. Diciembre de 2018 trajo vientos fríos del norte, azotando Sevilla como un lamento colectivo. El Palacio de Justicia, con sus columnas dóricas y ecos de juicios pasados, se convirtió en mi arena. El día del juicio, amanecí con un nudo en el estómago, vistiéndome con el traje negro de mi padre, que olía a alcanfor y recuerdos. Elena me acompañó, su mano fría en la mía. Sea lo que sea, estamos juntos. Ana observaba desde las gradas de prensa, su pluma suspendida, ojos interrogantes. Carlos entró escoltado, demacrado, el traje colgando de hombros hundidos. Ya no era el león, era un lobo herido. El juez López abrió la sesión. Voz grave, caso de fraude y malversación en Ruiz Aceites. Testigos desfilaron, jornaleros con acentos cordobeses, contando despidos injustos, el contable, tartamudeando bajo presión, yo, en el estrado, voz firme al detallar la traición. No es solo dinero, señoría. Es el alma de mi familia, pisoteada por ambición. Carlos testificó al atardecer. Lágrimas fingidas, Javier es mi hermano. Todo fue un malentendido. Un error de gestión. La sala murmuró, incrédula. Su abogado, un tiburón de Madrid, presentó contraacusaciones, el demandante manipuló evidencias. El corazón me falló, Pablo había sido descubierto. López frunció el ceño, señor Ruiz. Explique esto. Mentí, sudando, falsificaciones de la defensa. Pero la duda se sembró. El a otra o explotó en el receso. En los pasillos, Carlos me arrinconó. Aliento a whisky, te dije que pagarías. Su puño voló, pero lo esquivé, contraatacando con un rodillazo en el estómago. Guardias nos separaron. Sangre en mi labio. Elena gritó. Ana tomó notas frenéticas. El juez amenazó con contempto. Pero el daño estaba hecho, titulares de pelea familiar en juicio millonario. Fuera. La tormenta rugía. Multitud se congregaron, periodistas con micrófonos como lanzas. Un rayo partió el cielo cuando salí, empapado en minutos. En el coche, Elena sollozó, esto es una locura. La consolé, pero mi mente calculaba, necesitaba un golpe final. Esa noche, solo en mi apartamento, revisé los archivos de Pablo. Allí, el twist que lo cambió todo, un email de 2000 queens, por el traición. Carlos no actuó solo. Mi padre, don Manuel, había orquestado parte del fraude inicial, desviando fondos para una amante en Granada, una mujer llamada Rosa, con quien tuvo un hijo secreto Carlos. El mundo se derrumbó. Leí los detalles, mi padre, hipócrita, había reclutado a Carlos para encubrir sus deudas, prometiéndole una tajada. Protache y el legado. Hijo mío, escribió en un memo. Carlos, leal al principio, se volvió contra nosotros cuando mi padre renegó. La traición era doble, no solo de un amigo, sino de un medio hermano, hijo bastardo de mi padre. Lágrimas de rabia y traición me ahogaron. Padre, bastardo, grité al vacío. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me invadió como una ola. Toda mi venganza, construida en mentiras. Elena, al enterarse por mi confesión ebria, palideció. Dios, Javi. ¿Qué hemos hecho? Ella lo sabía. Vagamente, había visto cartas en el escritorio de padre. Quise protegerte, murmuró. El conflicto familiar alcanzó lo irreparable, odiaba a mi hermana por el silencio, a mi padre por el pecado original. Ana me encontró al amanecer, golpeando la puerta. Vi las noticias. ¿Estás bien? Colapsé en sus brazos, vomitando la verdad. Ella escuchó, horrorizada, esto cambia todo.
Retira la denuncia. Pero el orgullo me cegaba. No. Él pagará por su parte. Llamé a Carlos esa mañana. Voz quebrada, sé la verdad. Eres mi hermano. Silencio. Luego risa amarga, tarde. Javier. Ya perdiste. La reacción en cadena fue devastadora. Filtré la revelación a la prensa. Anónimamente. El País tituló Escándalo Ruiz, incesto financiero y secretos familiares. Mi reputación se evaporó. Ahora era el hijo del pecador. Inversores huyeron. Jornaleros me escupieron en la calle. Elena se mudó. Cortando contacto, no puedo verte así. Ana se alejó, elige venganza o vida. Aún así, empujé al abismo. En la audiencia final, presenté la nueva evidencia. López jadeó, esto invalida todo. Carlos, esposado ahora por obstrucción. Me miró con odio puro, maldito seas. Condenado a 8 años. Pero la victoria era ceniza. Salí del tribunal bajo nieve inusual. Sevilla blanca y silenciosa. Mi corazón igual. El vacío me consumió. Bebí hasta el olvido. Peleas en bares. Visitas a prostitutas en el puerto. El DAN de símbolo 1F1 perdido. Dinero evaporado en abogados. Soñaba con padre y Carlos. Unidos en traición. Riendo de mi estupidez. Enero de 2019 me encontró roto. Vagando por Sevilla como un fantasma. El Cortijo Ruiz. Embargado. Era un cascarón vacío, viñedos secos clamaban justicia. Intenté reconstruir, solicité un préstamo para comprar parcelas pequeñas. Pero bancos me rechazaban. Demasiado riesgo. Sobrevivía de artículos freelance para revistas locals. Escribiendo sobre la decadencia del olivar andaluz. Catarsis disfrazada. Elena reapareció en febrero. Un ramo de naranjas en mano. Perdóname, Javi. Papá me hizo jurar silencio. La abracé, perdonándola en silencio. Juntas, planeamos apelar la quiebra, usando su arte para campañas, murales de olivos resilientes en Triana, atrayendo donaciones. ¿Somos Ruiz aún? Dijo. Ojos brillantes. Su mediación sanaba heridas, pero el rencor latía. Carlos, desde la cárcel de Algeciras, me escribió, hermano, hablemos. Hay más. Intrigado, visité. El viaje entré en un purgatorio de dudas. En la sala de visitas, plexiglas entre nosotros. Su rostro era hueso y remordimiento. Padre me prometió todo, luego nada. Te odiaba por ser el legítimo. Confesó detalles, Rosa. La amante. Muerta en un aborto fallido, Carlos. Criado en pobreza. Vengándose del abandono. No soy el villano solo. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN mutuo brotó. Lloramos. Manos en el cristal. Perdóname, murmuró. Asentí. Pero el perdón era frágil. Fuera. Ana me esperaba. Creciste, dijo, besándome. Reconstruimos. Lentos, cenas en casa, paseos por el río. Ella publicó un reportaje equilibrado, traición y redención en el corazón de Andalucía. Mi voz, citada, sonaba humana por primera vez. Pero las consecuencias persistían. Tíos demandaron herencia, alegando ilegitimidad de Carlos. Juicios eternos. Dinero sangrando. Socialmente, era el paria, invitaciones cortadas. Miradas en misa dominical. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb SE transmutó en melancolía. Noches despierto calculando qué pasaría si. Un nuevo conflicto surgió, un desarrollador de Madrid compró tierras Ruiz para urbanizar, amenazando el legado ecológico. Organicé protestas, aliándome con ecologistas. Elena pintó carteles, Ana cubrió la historia. En una manifestación, en el Prado de San Sebastián. Enfrente al CEO, esto es nuestra sangre. El río, negocio es negocio. La policía cargó. Gases lacrimógenos, escapé con rasguños.
pero el espíritu avivado. El twist residual, descubrí que mi madre sabía de Rosa. Cartas en el ático del cortijo, confesando dolor. Te quise lo suficiente para callar, escribió. El perdón final a padre llegó en un sueño. Él, arrodillado, pidiendo paz. Desperté liberado, quemando las cartas en una fogata en el campo. Carlos fue liberado condicional en junio, tras apelación. Nos encontramos en el puente de Triana, atardecer naranja. Empecemos de cero, propuso. Dudé, pero Elena me dio familia rota, pero familia. Firmamos un pacto, dividir restos de Ruiz. Él en ventas, yo en producción, ella en marketing artístico. La vida renació. Ana y yo nos mudamos a una casa en las afueras, con jardín de olivos. Embarazo sorpresa, un niño. Esperanza tangible. Celebramos con flamenco en la Casa de la Memoria, pies pisando ritmo de sanación. Aún así, ecos persistían. Pesadillas de puños y traiciones. La venganza había cobrado amigos perdidos. Salud minada por estrés, úlceras. Insomnio crónico. Pero elegí adelante. Toantina ahora en construcción. No destrucción. Sevilla, eterna. Me acogió de vuelta. Sus calles testigos de mi metamorfosis. Otoño de 2019 trajo lluvias suaves. Lavando cicatrices. Ruiz Aceites renació como cooperativa modesta, orgánico, justo, exportando a mercados locals primero. Carlos, cambiado por la cárcel, tatuajes de números de preso, ojos humildes, manejaba envíos con eficiencia callada. Gracias por no matarme, bromeó una vez, y reímos. Frágil puente. Elena floreció su arte, inspirado en la Sage. Vendió en galerías de Madrid. La traición como musa, tituló una exposición. Visitábamos juntos, orgullosos. Su novio, un profesor de historia, la estabilizaba, yo, tío postizo, la veía feliz. Ana dio a luz en noviembre. Un niño llamado Manuel, ojos verdes como los de Elena. En el Hospital Virgen del Rocío, sosteniéndolo, lloré por ti. Reconstruyo. La paternidad ancló mi alma errante, noches de cólicos, días de juegos en el parque. Me enseñaron vulnerabilidad. Pero el clímax póstumo llegó en una auditoría. Carlos había desviado 10.000 euros para deudas antiguas. Descubierto por casualidad. Me enfrentó, no podía empezar limpio. La furia resurgió, pero madura. Última oportunidad, dije, despidiéndolo. Él se fue a Cádiz, roto de nuevo. No perseguí. La venganza agotada. Consecuencias finales, herencia resuelta. Tíos silenciados por acuerdo extrajudicial. Dinero estable. Dan de símbolo 1F1 restaurado en círculos locals. Socialmente. Cicatrices, algunos amigos volvieron. Otros no. La ley. Indiferente. Archivó casos menores. Reflexionando en el Guadalquivir. Atardecer dorado. Vi el ciclo, traición engendra venganza, que engendra pérdida. Padre, Carlos. Yo víctimas y verdugos. El perdón. No total, sino suficiente. Me liberó. Vive, Javier. Susurró el viento. Hoy, 2025. Manuel corre por viñedos. Riendo. Elena expone en Sevilla. Ana escribe nuestro libro. Carlos, hoy, trabaja en un bar de Málaga. Redimiéndose solo. Yo dirijo Ruiz. Manos en la tierra. Calculando cosechas, no odios. La venganza pagó su precio, irreversible, pero transformadora. En Andalucía, donde el sol quema y el río perdona, encontré paz en las ruinas. Y si el diablo susurra de nuevo, recordaré, el verdadero legado es elegir la luz.